fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 14. Hombres y mujeres de oración. El 15 de noviembre de 2021, el Papa Francisco nos exhortaba a los franciscanos seglares en el capítulo general: abre tu corazón a Dios, abre tu corazón a Cristo, viviendo en medio de la gente común, al estilo de San Francisco. Como Francisco fue un espejo de Cristo, que vosotros también os convirtáis en espejos de Cristo. Y continuaba: sois hombres y mujeres comprometidos a vivir en el mundo según el carisma franciscano, un carisma que consiste esencialmente en observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vocación del franciscano seglar es vivir el evangelio en el mundo al estilo del poverello, sin glosa, tomar el evangelio como forma y regla de vida. Os animo a abrazar el evangelio como abrazáis a Jesús. Dejad que el evangelio, es decir, Jesús mismo, moldee vuestra vida. De este modo asumirás la pobreza, la minoría, la sencillez como tu seña de identidad ante todos. Preciosa la expresión del Santo Padre al decir que nosotros seamos espejos de Cristo, en la que nos recuerda muy bien a nuestro artículo de las Constituciones Generales 9.1. La espiritualidad franciscana seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento, más que un programa detallado que hay que poner en práctica. Ser franciscano seglar implica la conversión del corazón, atraído, conquistado y transformado por aquel que es el único santo, que es el bien, todo el bien supremo. Experimenta en su corazón el encuentro con Cristo desde la oración. Vive con la contemplación del mundo que le rodea un diálogo constante y profundo con Dios. En muchos artículos he hablado del compromiso del franciscano seglar en el mundo y nuestro servicio a la orden y a la Iglesia. Pero si este compromiso y este servicio no están fundamentados del encuentro constante con Cristo, de una vida hecha oración, toda acción, todo servicio se vuelve vano, hueco, superficial y calculador. No seremos nunca espejos ni coherentes con el Santo Evangelio. Nuestro ser franciscano no puede realizarse ni sostenerse si no se fundamenta en la oración de la Iglesia y del pueblo fiel de Dios. Nuestra regla, el artículo 8, nos dicta: como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. Pues bien, de esta profunda expresión inspirada por el Espíritu, quiero traer a trabajar y profundizar en este capítulo de Arraigados y Edificados, y así reflexionar sobre nuestra vida de oración. Para empezar, quiero expresar que la oración siempre está estrechamente relacionada con la realidad de la fe. Es un encuentro del hombre con Dios en la fe. Es, en definitiva, la forma en que se actualiza la fe. La oración y la fe no son realidades separadas, ni solo coexistentes. Si la fe es la adhesión a Cristo y el abandono en Él, la oración es el acto de este abandono. Es la ofrenda que se hace de uno mismo a Cristo
ofrenda que se hace con el fin de que Él nos reciba de una manera especial y nos transforme. Si la fe es el reconocimiento de nuestra impotencia y la espera de que todo nos llegue de Dios, la oración es la llamada existencia de la pobreza espiritual y del vacío interior del hombre, que pide que el Espíritu Santo lo llene con su presencia y con su poder. A medida que se desarrolla la fe, se va madurando, la oración se hace más pura y más ferviente. La oración, al igual que la Eucaristía, conduce al hombre hacia la transformación y conversión. Jesucristo, verdadero adorador del Padre. Cuando leemos las páginas del Evangelio, rápidamente nos damos cuenta de que la vida del propio Cristo era parte esencial la oración. En San Marcos, el evangelista escribió: muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí estuvo rezando. Primer capítulo de Marcos, versículo 35. El detalle, cuando todavía estaba muy oscuro, es un detalle importante, es decir, que todavía era de noche. Cristo, deseoso de orar, a pesar de quitarse horas de sueño, podríamos decir que incluso a pesar de la salud. La jornada de trabajo apostólico de Jesús era realmente agotadora. También por la noche llegaba gente de la ciudad o de sus alrededores, llevándole enfermos y poseídos. Es decir, es difícil decir cuándo terminaba su trabajo cotidiano, posiblemente a medianoche, ya que la gente no quería dejarlo. Y después de un día y una noche tan extenuantes, Jesús, aún con ello, se despojaba de su corto sueño para rezar. Cuando hablamos del asedio del que era objeto Jesús por la insistencia de la gente que lo buscaba, debemos entender que este asedio estaba ligado estrechamente a su aislamiento y recogimiento durante la oración. Y esto podemos aprender que toda acción que podamos tener, e incluso el asedio que suframos de la gente, familia, hermanos, tus compañeros, etc., puede ser fructífero. Primero, tenemos que aprender a estar en la soledad, aprender a valorar los momentos de desierto en la vida. Podemos ver el gran valor que esto desempeñó en la vida de San Francisco. Recuerdo que San Francisco vivía 5 cuaresmas, en los cuales los vivía totalmente retirado, solo con el Señor. 200 días al año que pasaba en soledad, en oración y en mortificación. El hombre contemporáneo, contaminado por el activismo, cree que tiene que dar cada vez más, dar y dar. Pero, ¿qué puede dar algo si no lo tiene? Se podría pensar que Cristo, tan estrechamente unido al Padre, no necesitaba orar. Él, sin embargo, lo hacía a costa de su sueño. Y siempre ocurría así, la necesidad agobiante de la gente, cuyos ojos de Jesús los veía como ovejas sin pastor, era siempre el resultado de su aislamiento para ir al encuentro con Dios. Si no nos aislamos para practicar la oración y el recogimiento, y solo huimos de la gente para dedicarnos a nuestros asuntos, entonces conoceremos otro asedio, el de nuestro propio egoísmo. Será vivir en un desierto, pero un desierto destructor, no de vida, muy diferente del de Cristo y los santos. Dada la enorme cantidad de obligaciones que hay que cumplir con urgencia en la vida, puede ser muy difícil encontrar momentos libres para orar. No deja de ser un dramatismo de nuestro activismo cristiano, también muy arraigado en nuestra orden y en nosotros los hermanos seglares.
en el cual las ocupaciones que tenemos realmente nos abruman. En realidad, cuanto más abrumados nos sintamos por las ocupaciones que nos ponemos, tanto más tiempo deberemos dedicar a la oración. De lo contrario, nos quedaremos vacíos y solamente tendremos una mera ilusión muy lejos de la realidad del fruto que damos. Parece que damos algo y que el servicio es fructífero, cuando realmente no damos lo que no tenemos. Un hermano que asuma un servicio y quiera empujar tanto, tiene que plantearse muy en serio cuánto tiempo dedica a la oración, pues un hermano agobiado de trabajo, extenuado, puede superar la frontera muy fácilmente y que predomine en su ser la irritabilidad, la impiedad de los defectos de los demás, la crítica a los otros hermanos. Es muy sencillo, como ya le sucedía a Marta con su hermana María. Marta, Marta. Nuestro servicio será contraproducente. Será como un colador de agua que intenta trasvasar agua de un recipiente a otro, que no sirve. Es una gran tentación pensar que de mi trabajo depende la salvación de otros. Sin embargo, todo depende de Dios. Es Él quien puede dar las fuerzas necesarias. Él quiere incorporarnos de la salvación del mundo, pero para ello, si queremos tener vida en nosotros y llevar frutos de vida eterna, tenemos que permanecer siempre unidos a Cristo. El contacto con Dios determina el valor de nuestro trabajo. Hace poco escuché en la radio una frase de San Juan Pablo II, que es clave en nuestra formación franciscana. No importa lo que haces, sino lo que eres. Lo importante es ser hombres de oración. Y así no seremos sal pisoteada por los hombres, sino sal que da sabor al mundo insípido. El mundo no necesita almas y corazones vacíos. Nuestros proyectos, actividades y vocaciones han de ser mantenidas por la oración y el sacrificio. Otro punto que quiero traer a reflexionar, ante la imposibilidad que en ocasiones tenemos de ser mujeres y hombres de oración, es que hay una relación muy estrecha entre la humildad y la oración. Se aprende mejor a orar en los momentos en los que no es posible hacerlo por la sequedad espiritual que podamos estar viviendo. Se trata pues de algo que es opuesto a lo que creemos normalmente. Cuando estoy más con sequedad, rezo peor, no rezo. Cuando nos es difícil orar, lo intentamos y no podemos. Estamos recibiendo realmente de Dios una extraordinaria oportunidad para aprender a orar. El secreto de la oración consiste en el ansia de Dios, en el ansia de ver a Dios, ansia que nace en nosotros, en capa de más profundidad, a que al nivel de los sentimientos y del habla. Cuando nuestra memoria e imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa, están llenas de ideas o imágenes inútiles, estamos llenos de preocupaciones que nos paralizan, podemos aprovechar este momento para reconducirlo adecuadamente, pues puede ser un buen momento para mejorar a orar, incluso mucho mejor que en aquellos momentos cuya mente se deleita con claras nociones y fáciles actos de amor. Estas experiencias las hemos tenido todos, de oración desastrosa, de hombres sencillos con nuestras limitaciones, hacen nacer en nuestro corazón la oración de fe del hombre pobre. Durante la oración debemos ser impotentes y pobres. Si no pudiéramos orar,
pero está presente en nuestro deseo, descendería de nuestra pobre alma el Espíritu Santo y oraría en ella, como dice la Sagrada Escritura, con gemidos inefables. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a orar con desgana, sin saber orar? Y a estas horas de la noche, ¿qué te digo, Señor? ¿Cuántas veces hemos podido decir, Señor, hoy estoy mal, que no puedo hacer oración? ¿Qué quieres que te cuente y que me concentre con esto que me pasa, que no me lo quito de la cabeza? Pues bien, ya estás haciendo oración. Con esas palabras ya estás haciendo oración, y una oración humilde, la del hombre pobre que a Dios le gusta. Pues esto no depende de técnicas, ni de mucha formación, ni de muchos años de experiencia. Depende de corazones afligidos, en búsqueda del corazón que invita: venid a mí aquellos que estáis cansados y agobiados. Durante la oración puedes vivir diversas dificultades, pero no olvides que son ellas las que hacen que tu oración sea la de un hombre pobre. Por eso deberíamos agradecer estas dificultades. Los problemas pueden estar originados, por ejemplo, con el cansancio. Pues bien, el cansancio puede ser esa materia con la ayuda de la cual conforma en ti la oración del hombre pobre de espíritu. Lo importante es que desees orar. Cuanto mayor sea tu ansia de Dios, tanto mejor. Habrá una contemplación continua, que todo nos hable de Dios, cuando hay un ansia de Dios. A través de la oración no debemos abrir brecha hacia Dios, y es necesario que lo hagamos con vehemencia. Soy un loco y mi locura eres tú. Dios aceptará todas tus ansias, aunque te parezca que carecen de valor. Dios ama las ofrendas pobres, de los corazones sencillos, de los corazones pobres, porque no alimentan nuestro orgullo, lo que podamos ofrecerle con la oración, por pobre que sea. Él lo va a aceptar con alegría, porque le importa nuestra voluntad y el gesto, muchísimo más de lo que le podamos obsequiar. Puede ocurrir que no tengas nada que ofrecer al Señor. Entonces, entrega lo que tienes. Si no tienes nada que entregar, entrega esa nada, tu total impotencia, que te equivocas con las cuentas del rosario, que te equivocas rezando el responsorio en la víspera. Entrégale tus equivocaciones. Dios no es el examinador del carnet de conducir. Entrégale todo al Señor, ponte tú misma a su disposición tal como eres. Pues esa será la mejor oración, la mejor porque va de acuerdo con la primera bienaventuranza. La oración del hombre pobre es la oración de alguien vacío en el sentido de que clama por la llegada del Señor, por la venida del Espíritu Santo. Hermanos, somos franciscanos. Nuestra vida ha de ser sencilla y nuestra sencillez debe impregnarse en todo, por supuesto en nuestra oración. Cuando Dios ve un alma así despojada de su fuerza, entonces más descenderá hasta ella. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que hacen la oración del hombre pobre. Pues como hombres pobres, Dios nos está llamando y esperando. Hasta el próximo capítulo, paz y bien.